3 son las bandas de lanzas más peligrosas del barrio Meix, 2 de ellas lideradas por mujeres y una de las cabecillas tiene casi 80 años. Raúl Poblete y Camilo Zavala en el reportaje. Por acá está un poco peligroso. Le abren la mochila. Personas le meten la mano para sacar el teléfono. Le sacan hasta el alma a uno aquí. Vino más porque estaban llevándose a una mujer que estaba robando. ¿Por qué lo lleva? En la zona norte del barrio Meix se destapa y se desnuda una vorágine de inseguridad. Aquí, las bandas se cubren, se ocultan y se protegen sigilosamente en los estrechos espacios que deja el masivo comercio callejero. Son grupos que efectúan delitos sin violencia, pero con extrema rapidez. Muchas veces, sin que la víctima se dé cuenta, operan bajo la lógica del típico lanza de antaño, hábil y ligero. Lo hacen con total desparpajo y desenvoltura, no importa quién sea. Es que no tienen códigos, si es una persona de la tercera edad o con movilidad reducida. Para ellos el criterio no existe. No siempre cumplen su objetivo, pero son persistentes. Concentran sus miradas y siguen a paso firme a lo que puedan atacar. Las agrupaciones delictuales se despliegan en el eje Alameda Norte, intersección calle Maipú. Nosotros nos ubicamos con nuestros equipos por varios días cerca de ahí y descubrimos a al menos 3 bandas. Primero vamos a conocer al clan de la abuela. Así las denominan en el sector. La cabecilla es una mujer de una avanzada edad. Da órdenes e instrucciones constantemente a sus nietas. Son ellas. Así pasan gran parte del día. Toman con humor cuando no prosperan sus intenciones. No tienen apuros. Esperan con paciencia a sus potenciales víctimas, como aquí. Está con la mochila. ¿La viste? Sí. La mujer no pierde la vista en la mochila de una transeúnte. En esta zona es una pésima idea llevarla en la espalda. Siempre están en la misma esquina. La delincuente recibe la instrucción de su abuela y ahora va tras una persona de la tercera edad que, sin saberlo, justo y repentinamente toma otro camino. Obvio, no se detendrán hasta conseguir algo. Aquí vemos desde más cerca a la encargada de robar. Con sigilo procede a ejecutar sus malavidas prácticas. Sus actos generan indignación. Acá incluso se envalentona pese a ya haber conseguido algo desde una cartera. A este clan de delincuentes ni siquiera se le pasa por la cabeza que Carabineros ya las tiene identificadas y que pronto van a caer. Pudimos realizar controles de identidad efectivos con respecto a la primera banda compuesta por 3 mujeres, donde una de ellas es anciana y las reiteraciones que ellas mantienen son 31 reiteraciones con diferentes delitos, siendo el delito de mayor connotación el robo. Transitar sin un mínimo de cuidado por esta zona del Gran Santiago puede traer consecuencias. Las cualidades del sector lo dejan propenso y lo transforman en tierra fértil para la delincuencia.
los puestos muy cerca uno del otro y pocas vías en el fondo para poder moverse rápido. Entonces al final es el lugar propicio para poder sacar de las mochilas, como lo veíamos en las imágenes, aprovecharse de alguien que tuviera la cartera abierta, tomar y había una persona que te empujaba y te quitaba la cadena. Entonces es difícil para la víctima poder correr, gritar o generar un entorno que te puedan ayudar porque se mimetizan en torno a toda la cantidad de gente que hay en ese lugar. Pilar, y seguramente hay complicidad entre los lanzas y algunas personas que trabajan ahí. Claro, obviamente está todo ahí organizado porque lo más probable es que vamos a ver roles. Ella también cumple un rol. Pertenece a la segunda banda que logramos identificar. La apodan La Fiera. Ella ejecuta los robos. Siempre está acompañada por 2 hombres. Ellos le hacen cobertura. La dinámica es parecida a la agrupación delictiva anterior, aunque quizás ella es más osada. No pierde el tiempo, ni un solo segundo. Es conocida por los comerciantes callejeros. No sabemos por qué le dicen La Fiera. Cada vez más estamos hablando de bandas de mujeres. Mucho tiempo vimos el crimen o quizás lo pensábamos desde la perspectiva de que el hombre realizaba la actividad porque es una actividad violenta, riesgosa y tal vez es más fácil que la realicen los hombres, pero ahí lo que yo te comentaba, que es lo que pasa cuando los hombres caen detenidos, las mujeres toman los roles que tenían los hombres en esas actividades criminales, o ya lo que puede estar pasando hoy día es que las mujeres estén mucho más empoderadas, se sientan mucho más seguras y ya sean ellas las que formen los grupos, lideren las bandas y desarrollen la actividad, pero desde su propio emprendimiento, entre comillas, ilícito. Aunque claro que también hay bandas en este punto de Meix conformadas solo por hombres. Este es el tercer grupo que conocimos. Casi siempre cubren sus rostros con mascarillas. El cabecilla es este sujeto que viste polerón rojo con capucha. Acá lo vemos de nuevo con otra gorra y sin el cubreboca. Algo planea. Él siempre está al acecho. También lo vimos con otros hombres revisando. Ya nos imaginamos qué. Muestran carteras, billeteras, celulares. Este grupo de delincuentes no solo obtiene pertenencias ajenas en lanzazos a transeúntes, también le roban a los conductores, perpetrando el delito, conocido popularmente como el ventanazo. Pero la banda de los mascarillas, el clan de la abuela y el grupo de La Fiera están plenamente identificados. Pronto van a caer. Es lamentable, es un entorno donde se corre riesgo. Vimos algunos patrullajes, pero indudablemente no dan abasto. Es un ambiente agitado, donde se forman tumultos. Meix es uno de los espacios donde más transita gente en Santiago. ¿Qué hacer? No queda otra opción que tomar resguardos. No vas a venir con tantas alhajas colgando y el dinero ahí mostrándolo, tu celular en la mano, ¿no? Uno tiene que ser precavido en esas cosas. Le abren la mochila, a las personas le meten la mano para sacar el teléfono. Entonces tiene que andar uno con seguridad, mira. Pero que está todo así. Hay que andar así porque si no le sacan hasta el alma a uno aquí. ¿Cómo se cuida usted? Muchos andan con la mochila adelante. Está yo bien agarrada nomás, no tengo opción. Horrible, horrible, horrible. Hace poquito venimos de ahí de Estación Central y le robaron la billetera a una señora. Pues porque usted ve aquí no anda mucha seguridad, no anda policía, nada. Son muchas las víctimas que lo han pasado mal por culpa de estos grupos de lanzas. Carabineros tiene varias denuncias y saben perfectamente quiénes son. Abre un operativo. La idea es capturar a todos y que ninguno se escape. Tenemos gran cantidad de denuncias por robo por sorpresa, ¿cierto? Vamos a trabajar por contingencia 2, ya atentos a
cuando nosotros o yo dé la orden de copar el sector norte de Alameda, van a llegar con todas las medidas de seguridad y en el caso de proceder, obviamente todo ajustado derecho. Los equipos especializados de Carabineros se alistan. Tiene que ser el momento indicado y preciso. Los delincuentes conocen de memoria los espacios de estas calles. Saben por dónde huir. Mi capitán está en Chacabuco, la Alameda. Mi teniente Chavarría, Chacabuco, la Alameda. Son 2 sexos femeninos y una anciana, una abuela de tercera edad. El clan de la abuela cae. Lo toman con incredulidad. Señora, acá también. Sí, buenas tardes, hola, buenas tardes. Vamos al tierra. Ok, ¿qué pasó? Sí, venga, acompáñeme. No, a la unidad. Acompáñeme. Las 3. Carabineros revisa sus carteras. Seguramente hay muchas cosas que fueron robadas. Ahora van por los demás. Llévatelo a la unidad. Hasta ahora la comunicación es prolija. El líder de la banda de los mascarillas es detenido, al igual que sus compañeros de delito. Todos son trasladados a la unidad respectiva. Solo falta el grupo de la mujer conocida como La Fiera. ¿Por qué lo lleva? El operativo es exitoso, todos son capturados. Llama poderosamente la atención que, de los cabecillas de los 3 grupos delictuales, ella es la más joven, tiene 24 años y es quien cuenta con el mayor número de detenciones. 10 robos por sorpresa, 1 por robo en lugar habitado, 1 por robo de vehículo motorizado, 1 por robo con violencia y 7 por hurtos. La líder del clan de la abuela tiene 79 años. En su haber, 4 detenciones por hurto simple y 1 por robo por sorpresa. El jefe de la banda Los Mascarillas tiene 61. Cuenta con 4 detenciones por robo por sorpresa y 1 por hurto. Los 3 grupos más peligrosos de lanzas del barrio Mex cayeron. De todas formas, el llamado de las policías al autocuidado es insistente. Entonces podemos decirle a la gente que obviamente reiterar que tenga cuidado con sus pertenencias, tome las medidas de resguardo, no saque sus teléfonos cuando va caminando y si lo va a hacer, a lo mejor ingrese a un local comercial donde sí pueda tener mayor seguridad y poder sacar sus pertenencias y no ser víctimas de robo o de hurtos en el lugar. Lo preocupante es que solo 2 de todos los delincuentes que fueron detenidos quedaron en prisión preventiva. El resto en libertad, entre ellos los líderes de cada banda. Es probable que vuelvan al eje norte de Mex. Es que ahí también hay un tema que se ha conversado súper poco y que como Estado se debería tomar con relativa urgencia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona cae detenida y cumple su pena? ¿Cómo logramos la rehabilitación y la reinserción de esa persona? Entonces muchas veces vemos que son reincidentes porque no tienen oportunidades en el mundo lícito, pero también vamos a ver casos que tal vez no vamos a poder rehabilitar, pero que el hecho de que existan esos casos no significa que como Estado no tenemos que hacer un esfuerzo. Hay mucho por mejorar. La reincidencia es algo reiterativo en el mundo del AMPA. Esperamos que estos grupos desaparezcan, al menos por un buen tiempo de este lugar, dando algo de paz a los ciudadanos que van de compras.